Bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan bien, Eugenio? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, bienvenidos al webinar del Eje Semillas. Hoy vamos a estar viendo con la gente de CENI tema de mercados agrícolas. Me presento, soy Tomás Reinal, responsable de marketing para Limagrain en Argentina. Y bueno, hoy nos acompaña Eugenio Iriasuegui. Buen día, Eugenio, un gusto que estés con nosotros y estar compartiendo este webinar entre Limagrain y CENI. Eugenio, voy a dejar que te presentes, pero bueno, él es Head de Research para Enrique, CENI y compañía. Y bueno, un breve comentario sobre la dinámica del webinar. Recordamos que, es más, les pedimos que participen activamente del chat. Se hace mucho más dinámico, que le hagan preguntas a Eugenio. Vamos a ir tomando algunas interrupciones para hacer esas preguntas, Eugenio. Eh, si hay para expresar mejor su pregunta, que le habilitemos el micrófono, lo podemos hacer. También me avisan por el chat. Y, y bueno, Eugenio, si te parece, lo dejo en tus manos, que te presentes y arranquemos nomás con la disertación de hoy. Bueno, perfecto, Tomás. Bueno, antes que nada, bueno, agradecer la invitación a Tomás, a Mauricio, a todo el equipo de Limagrain por la invitación a participar en esta charla. Bueno, yo soy Eugenio Iriasuegui, soy responsable de Research de la corredora Enrique CENI. Bueno, y la idea del día de hoy es que nos llevemos un panorama más claro de lo que está sucediendo en el mercado de granos, hoy en día centrado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha desarrollado hace ya poco más de 20 días y ha desplazado el centro de los fundamentos que normalmente impactan en el mercado de granos. Básicamente vamos a segmentar la charla en tres partes. Bueno, en primer lugar, y la más completa, es el tema de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania. En segundo lugar, otros factores que de todas maneras están incidiendo en el mercado. Y finalmente, cómo impacta todo esto que vamos a ver en los precios internacionales y en los precios locales en momentos en la antesala de la cosecha gruesa que se está prácticamente iniciando en el caso del maíz con algunos lotes y en el caso de la soja ya próxima a iniciarse. De todas maneras, también, como dijo Tomás, cualquier duda, cualquier interrupción me cortan, lo que sea, como para poder profundizar algún tema en cuestión. Así que bueno, deberían estar viendo la presentación, la portada, bien como dice el título, mercados agrícolas inmersos en la escala agrícola, en la escala bélica, perdón, y después de aquí, en cómo seguimos con esta cuestión que tanto está afectando no solamente a los mercados agropecuarios, sino también al resto de los mercados. Bueno, antes que nada, vamos a hacer una breve reseña del conflicto. En este caso, como para ver cómo venía siendo la relación en ambos países, entre Rusia y Ucrania. Muy breve, como para poder contextualizar la situación y ver cómo se desencadenó este conflicto. Bueno, hace poco más de 30 años, en el año 1991, ambos países eran parte de la ex Unión Soviética. Luego se desintegra y bueno, y se conforman repúblicas independientes como Rusia, Ucrania, entre otros países. A partir de ese momento y a medida que iban pasando los años, luego de 1991, Ucrania se ha diferenciado de Rusia por sus políticas y su ideología y ha tratado de buscar ingresar a la OTAN. Recordemos que la OTAN es la organización del Tratado de Atlántico del Norte, es una organización que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial y básicamente, un poco resumiendo, responde a los intereses o tienen en común a las economías de Occidente, tanto a Estados Unidos como a los principales países de Europa. Y básicamente era una especie de bloque como para defenderse de los ataques extranjeros. Por las dudas, aclaro que la OTAN surgió en el año 1949, o sea que ya tiene una trayectoria bastante interesante. Luego ya si nos venimos ya siendo un poco más contemporáneos, en enero de 2014, este es el antecedente previo al conflicto de hoy.
cuando Rusia ocupa la península de Crimea, una zona estratégica por su salida a la región del Mar Negro, como vamos a ver ahora, muy importante para las exportaciones agrícolas. Y en ese entonces, si bien obviamente no dejó de ser una ocupación y generó conflictos, pero no hubo necesidad de una guerra por parte de Rusia, ya que el aquel entonces presidente, Yanukovych, era políticamente más afín a las ideas de Rusia. De todas maneras, hubo protestas en aquel momento de una gran parte de la población ucraniana, más pro-europea o más pro-occidental, y de esa manera después, ante las protestas, el entonces presidente dejó el poder. Ya en el 2021, hace pocos meses, porque fue a partir de mediados del año pasado, Rusia comienza con el envío de tropas y armamento militar en la frontera con Ucrania y también en la mencionada península de Crimea, y ya Estados Unidos alertaba de una posible ofensiva por parte de Rusia. Incluso un poco antes, en el 2020, en aquel entonces presidente Donald Trump de Estados Unidos, también en cada uno de sus discursos no omitía de tirar alguna ofensiva contra Rusia, alarmando de una posible invasión a países vecinos. Y bueno, ya en el 2022, hace poco menos de un mes, hoy es 18, y bueno, la invasión se concretó el día 24 de febrero, Rusia inicia la invasión y desencadena el conflicto bélico, y con ello el impacto en los mercados. Es un poco como para ver cómo venía esta situación y por qué se desencadenó el conflicto en estos momentos. Ahora sí, ya apuntando a los mercados agrícolas, vamos a arrancar con el trigo, que es el producto más involucrado, más afectado, una vez que se desencadenó esta guerra. Y para poder ver cómo impacta la situación de Rusia, vamos a analizar la estructura del comercio mundial. En esta parte vamos a basarnos en los países exportadores, es decir, cómo está compuesta la oferta de trigo a nivel mundial, nucleando los principales vendedores o aportantes de trigo en el mundo. Fíjense que en este caso estamos señalando tanto exportadores del hemisferio norte como del hemisferio sur. También recalcar que la dimensión del círculo que vemos en pantalla está dando cuenta del volumen que aporta en el comercio mundial. Fíjense que en lo que es América, el hemisferio norte, exportadores importantes, Estados Unidos y Canadá, y en el hemisferio sur, o sea, después del ciclo del hemisferio norte, Argentina y luego en Oceanía, Australia. Y fíjense, bueno, la importancia de Europa también es un gran, en el bloque de los países de la Unión Europea, cuentan con un importante excedente de trigo y lo canalizan como exportaciones. Y fíjense, Rusia, que es el principal exportador de trigo a nivel mundial, a lo largo de los años ha desplazado a Estados Unidos y al bloque de la Unión Europea, esto básicamente por políticas pro mercado que ha adoptado tanto en la década del 90, en la década del 2000 y parte de la década del 2010. Hasta 2019 estuvo expandiendo área sembrada y tecnología para incrementar rendimientos, y eso no solamente lo convirtió en un muy buen productor, sino, como decía recién, en el principal exportador. Una cuestión como para aclarar, hace 30 años, como hablábamos antes, que era la Unión Soviética, bueno, la parte de Rusia y, bueno, y todo el bloque era importadora neta de alimentos. Y luego, a lo largo de estos últimos 30 años, se ha convertido en exportador y, en el caso del trigo, el principal. Luego, Ucrania, un poquito más al oeste, dependiendo de la campaña, ocupa el tercer o cuarto puesto a nivel mundial, y un pequeño exportador de la región del Mar Negro es Kazajistán, que también tiene su aporte. Y si vemos la suma de los tres, aproximadamente 1 de cada 3 toneladas de trigo que se comercian en el mundo pasan por esta región. O sea, de ahí la importancia que tiene el conflicto bélico, no solamente por el territorio ucraniano que está siendo invadido, sino también por las complicaciones logísticas. Ahora, ya sigamos a los principales clientes compradores de Rusia. Vamos a focalizarnos cuáles son los mercados que atiende Rusia en el caso del trigo, obviamente en circunstancias normales. Y vamos a localizar los primeros 6.
Uno de ellos es Egipto, gran importador de trigo en el mundo, por su población y densidad, poco autoabastecimiento en la producción. Fíjense, norte de África, en lo que es también Turquía, un país también con elevada población y muy próximo también al territorio ruso. Tercer lugar, Bangladesh, en el sur de Asia. El Sudán, también africano, Pakistán y Nigeria. Esto como para poder sintetizar dónde van, dónde están concentradas los embarques de trigo a lo largo de una campaña, en el caso de trigo, lógicamente, proveniente de Rusia. En este caso, podemos ver que ante el conflicto bélico, si bien no se está desarrollando en territorio ruso, la mayor parte de los recursos se están destinando a la guerra y también no hay buques marítimos internacionales que estén dispuestos a hacer escala en los puertos de Rusia. Fíjense, vamos a ampliar un poco la zona en conflicto en el mapa que vemos en pantalla. Acá ampliamos la zona de la región del Mar Negro, en este caso el Mar Negro, y el sur, y un poco más al norte, el Mar de Azov. Son dos vías muy importantes para el comercio, no solamente de granos, sino también de aceites y más subproductos de la región del Mar Negro. Y en el caso, hoy en día, en el caso del Mar de Azov, prácticamente todas las terminales portuarias están inhabilitadas. Y en el caso del Mar Negro, ya hablando de la costa de Rusia, están operando, pero con ciertas limitaciones. De hecho, recién a partir de la semana pasada, se empezó a confirmar que muchos buques, si bien no están llegando buques nuevos que estén dispuestos a hacer escala, sí, aquellos buques que estaban varados previo a la invasión empezaron a tener un curso más normal y llegaron a destino. Esto, por un lado, fue dado a conocer por Rusia, que un poco se desconfiaba de lo que podía llegar a informar, pero luego fue confirmado también por los países de destino, como por ejemplo Egipto y también Turquía, en donde estaban confirmando tarde el arribo de algunos embarques, con volumen muy limitado, pero un poco se fue destrabando el envío de trigo y otros productos agropecuarios de la región. De todas maneras, sigue siendo una región que en circunstancias normales tiene muy buen flujo de envío al resto de los importadores y hoy en día está bastante trabado. En este caso, tener en cuenta lo que sucede en las costas del Mar de Azov y también en el Mar Negro. Este en el caso de Rusia. Ahora, ¿qué sucede en Ucrania? Vamos a analizar la misma distribución, o sea, cuáles son los mercados de trigo que compran en Ucrania. En este caso, podemos ver también el principal, norte de África, en este caso Egipto. En segundo lugar, Indonesia. Esto hablando, el orden es decreciente en función del volumen que va destinando. O sea, de todas las exportaciones que cerramos en una campaña normal, no en esta que estamos arrancando. En el caso de Ucrania, bueno, ¿qué volumen va destinado a cada uno de los países de destino? Y en el caso de Indonesia, una característica, una particularidad distinta del resto de los países, es que también es un comprador frecuente de trigo argentino, sobre todo cuando Australia no cuenta con niveles suficientes de cosecha y de esta manera recurre a orígenes alternativos. Luego, en el caso de Bangladesh, también Pakistán, fíjense que también varios compradores coinciden, o sea, tienen el mismo, se van abasteciendo de trigo procedente de Rusia y también de Ucrania, o sea, que son doblemente afectados con esta situación. Filipinas, por otro lado, y también Marruecos, como para seleccionar los 6 principales y que concentran un poco más del 80% de las exportaciones. Ahora, ¿qué sucede ahora? Como decíamos recién, en el caso de Rusia, no es por una cuestión del territorio, sino por una cuestión de las terminales que están siendo afectadas. Ahora, en el caso de Ucrania, directamente, no solamente están inhabilitadas los puertos y las instalaciones, las distintas instalaciones, incluso de procesamiento de girasol, por ejemplo, sino que también han sido afectadas por bombardeos y ataques por parte de Rusia. Directamente la actividad portuaria en estas zonas, que básicamente está concentrada en el Mar de Azov, está directamente siendo nula. Ahora, ¿qué hacen los principales importadores? Como veíamos recién, los de Rusia y los de Ucrania, deben buscar orígenes alternativos para poder abastecerse, siendo que, bueno, no están
principalmente, bueno, son países deficitarios en materia de alimentos y prácticamente de una semana para la otra se vio interrumpido el flujo comercial. Así que de esa manera empiezan a buscar orígenes alternativos. Los principales beneficiados, en cierta manera, en cuanto a demanda y precios internacionales, los podemos ver aquí a la izquierda. Estamos hablando del bloque de la Unión Europea, que por su cercanía y excedente de producción de trigo, está siendo la región que está aportando y supliendo esta falta de oferta por parte de la región del Mar Negro. Luego, en segundo lugar, Estados Unidos, también otro exportador relevante de trigo y que está abasteciendo estos destinos, pero en el caso de Estados Unidos, a diferencia de Europa, ya tiene comprometido gran parte de sus exportaciones proyectadas. Hasta la semana pasada, entre el 85 y el 90% del volumen proyectado para exportar ya había sido comprometido por Estados Unidos. En el caso de Australia, principalmente de los países del sudeste asiático, por ejemplo, Filipinas e Indonesia, que también se está aumentando la demanda en el mercado australiano por la escasez y por el conflicto bélico. Y en el caso de Argentina, en lo que es trigo, prácticamente no está siendo beneficiada por la suba de precios, en el caso del trigo, no en el resto de los commodities, porque ya tiene comprometido gran parte del saldo exportable. Aproximadamente estaban declaradas 14 millones de toneladas, previo al conflicto eran 13.800.000, y el volumen de equilibrio, no es el término que utilizó el gobierno, está en torno a las 14.500.000 toneladas. O sea que prácticamente todo lo que es de exportación ya fue, hablando siempre del trigo de esta campaña, ¿no? Ya fue prácticamente todo comprometido. Luego, obviamente, el trigo nuevo, que bueno, se vieron las subas de precios, y en ese caso se empezaron a hacer algunas declaraciones, pero recién, obviamente, a partir de diciembre. Ahora, bueno, vimos un poco maíz. Ahora, cómo está compuesta la estructura, de trigo. Ahora vamos a ver maíz. En este caso, la diferencia entre Rusia y Ucrania es que Rusia es muy poco relevante en la exportación de maíz, pero sí lo es Ucrania, que ocupa normalmente el cuarto lugar como exportador a nivel global. Va detrás de Estados Unidos el primero, luego Argentina o Brasil, dependiendo de la campaña, y en cuarto lugar Ucrania. En este caso, los países que abastecen, bueno, el principal destino es China, que apenas se empezó a desarrollar la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, empezó a cambiar sus orígenes, empezó a cancelar compras de maíz ucraniano y se focalizó sobre todo en Estados Unidos. Esto también se tradujo en subas en el mercado de Chicago y también, por ende, subas en el mercado local. En segundo lugar, Países Bajos, el segundo destino del maíz ucraniano. Tercer lugar, España. Cuarto lugar, también vemos en el norte de África. Y el quinto lugar, también Turquía en Medio Oriente. O sea, fíjense que el norte de África, la región de Medio Oriente y el Mediterráneo también son países que importan maíz de Ucrania. De hecho, la semana pasada trascendió, y esto, bueno, fue una noticia alcista para los precios del maíz a nivel local, que España, ante la falta de oferta por parte de Ucrania, decidió solicitar a la Comisión Europea flexibilizar las regulaciones y flexibilizar las normas que tienen, sobre todo fitosanitarias, como para poder permitir el ingreso de maíz de origen argentino. Esto, lógicamente, que España, por ejemplo, se abastece de Ucrania y de algún sobrante de la Unión Europea, por ejemplo, Francia o Alemania, que son los principales exportadores dentro del bloque, y en el caso también de Estados Unidos. Cuanto a la falta de maíz ucraniano, decidió buscar otros orígenes. Y así como sucede con España, también sucede con el resto de los países que están siendo desatendidos por los exportadores del Mar Negro. Ahora, no solamente, bueno, y en sexto lugar, que no lo había mencionado, Italia también es otro de los destinos. No solamente está impactando la cuestión logística de los embarques, es decir, de los stocks de grano que tienen tanto Ucrania como Rusia, que no se pueden analizar al mercado de exportación, sino que también en el caso del maíz también está afectando la posibilidad de que se desarrolle la siembra
de primavera en este país, que ya estamos, bueno, transitando la segunda quincena de marzo y la ventana óptima de siembra en Ucrania para lo que es maíz, girasol y una pequeña parte de trigo de primavera se desarrolla entre marzo, segunda quincena de marzo y mayo. O sea que ya debería estar dándose la siembra y ante la invasión y ante el conflicto bélico no se está desarrollando. O sea que no solamente impacta en una cuestión de exportaciones hoy en día, sino también en un menor aporte de producción para la campaña siguiente. En el caso de las exportaciones, si bien están prácticamente paralizadas, desde el gobierno las cerraron por una cuestión de abastecimiento interno y solo habrá que pedir licencias para casos especiales. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo exporta si tiene todos los puertos cerrados o incluso afectados por la invasión? Bueno, desde el gobierno de Ucrania se dispuso que ante permisos especiales de exportación se debía enviar por tren la mercadería a países limítrofes y de ahí despacharlas desde los puertos de países cercanos. Obviamente es muy poco el volumen que se puede ir habilitando por este tipo de exportaciones, pero simplemente como para cumplir con algunos compromisos y también generar divisas que no lo están haciendo. En el caso de la siembra, como les mencionaba recién, se da en el caso del maíz, el cuarto exportador, hoy en día no se está desarrollando, y básicamente por un lado, razones que no se puede dar más allá de estar en guerra, no hay disponibilidad de insumos, que son fertilizantes, agroquímicos, tampoco combustible en Ucrania por la situación, o sea que todo desde el gobierno hay indicaciones de que todo el combustible que hay esté priorizándose al armamento militar y no al consumo de la población y menos que menos para la producción. También falta mano de obra, o sea que tengamos en cuenta que se van informando que la población masculina de entre 18 y 40 años, gran parte fue destinada a combatir en el ejército y también una gran parte este dato ya está quedando un poco desactualizado, ya de acuerdo a datos de la ONU, poco más de 3 millones de ucranianos ya emigraron a países limítrofes o cercanos, como es el caso de Polonia, Hungría, incluso países de Europa Occidental. O sea que la situación es una situación muy atípica, que está, obviamente, que el foco no está puesto en la siembra y ya algunas proyecciones están hablando de que, por más que en alguna parte del territorio se pueda sembrar, la caída en la superficie estaría siendo del 60% aproximadamente. O sea que en este caso va a ser muy relevante también la duración del conflicto, para ver si se puede, en el caso del mercado de granos, para ver si Ucrania termina sembrando o no maíz sobre todo. Y en el caso del trigo, ya se sembró, porque básicamente en Ucrania se cultiva el trigo de invierno, pero en el caso también la complicación va a estar si va a haber disponibilidad de maquinaria y todo lo necesario como para llevar a cabo la cosecha en aquel momento. Ahora un poco, ya analizamos un poco la cuestión de los mercados de Rusia, del trigo del trigo ruso, del trigo ucraniano y del maíz ucraniano. Ahora un poco, anucleando todas las exportaciones, podemos ver que la sumatoria del comercio de trigo es del 29%, si consideramos solamente Ucrania y Rusia. En el caso del maíz, el 19%, y también involucra a otros productos, como es el caso de la cebada, también con una elevada participación. En este caso, los principales importadores que suelen abastecerse de Rusia a Ucrania están focalizándose más que nada en Australia. Y el aceite de girasol. Fíjense que en el caso de Ucrania, en una campaña normal, la mitad de las exportaciones de aceite de girasol son de origen ucraniano. Y luego, poco más de una cuarta parte están explicadas por Rusia. De ahí también gran parte del impulso que se ha dado en la soja, por ejemplo, o en el girasol, por esta cuestión del subproducto que directamente no solamente no se puede exportar, sino que al ser un producto con valor agregado, directamente las plantas aceiteras no están funcionando. Esto un poco como para aclarar también la situación de los aceites. Recordemos que en el caso de los aceites vegetales, son sustitutos entre sí, en mayor o menor medida, con el aceite de soja, el aceite de palma, que es muy relevante la producción en lo que es en Asia,
sobre todo en lo que es Malasia, el aceite de colza, el aceite de maní, o sea que hay cierta sustitución y por eso que el faltante de aceite de girasol también se ve reflejado en los precios del resto de los aceites y por ende del principal insumo. Ya un poco viendo la secuencia de la guerra, vamos a analizar los principales ítems, pero esto más que nada porque desde el 24 de febrero, cada noticia, cada novedad, cada anuncio por parte de alguno de los, o alguna declaración por parte de los presidentes, no solamente de los países involucrados, como Rusia y Ucrania, sino de aquellos países que también aplicaron sanciones comerciales, como el presidente norteamericano, países presidentes de la Unión Europea, como por ejemplo Macron en Francia, han condenado esta guerra y cada novedad que va sucediendo y vamos viendo tiene un impacto directo en el mercado de granos. De hecho, ahora vamos a ver las gráficas, pero se han dado fluctuaciones muy marcadas en el mercado de granos, haciendo que directamente las subas que estuvimos viendo también ya se han visto a veces opacadas por la volatilidad que se dio en el último tiempo. Bueno, un poco la secuencia, en el 24 se inicia la invasión, el 25 luego Ucrania empieza, o sea, no es que acepta la invasión, sino que ofrece resistencia. Ya 2 días después, Estados Unidos y países europeos expulsan a bancos rusos del SWIFT. Luego empieza a complicarse un poco más la situación. Ya el 27-28, Rusia afirma que va a sumar armas nucleares. En reiteradas ocasiones vemos que el presidente de Ucrania empieza a solicitar a la Unión Europea su inclusión y la ayuda en el armamento militar y asistencia. Y a medida que van pasando los días, en lo que es fines de febrero y principios de marzo, se va complicando la situación. Por ejemplo, a partir del primer día del mes se reporta un incremento importante en el número de víctimas civiles, refugiados, también la inmigración a otros países y algunas ciudades, como es el caso de Kherson, que pasa a estar bajo el control ruso. Esto como para hacer un seguimiento y ver que cada novedad que viene pasando tiene un impacto directo en el mercado de granos. Por ejemplo, últimamente, el 8 de marzo, hace 10 días, Estados Unidos anunció la prohibición de importaciones de petróleo y otros derivados de energía, siempre que procedan de Rusia, y Putin también, en el caso del mandatario de Rusia, responde con restricciones a las exportaciones de materias primas. O sea que no solamente en el caso de los mercados granarios vemos impacto en la cuestión portuaria, sino que también desde el gobierno de Rusia concretaron cierres o regulación a las exportaciones. Seguimos con la secuencia. Básicamente acá para resaltar, anteayer, el 16 de marzo, hubo una reacción bajista en los mercados internacionales, como por ejemplo en la plaza de Chicago, que se vio reflejado en su totalidad en el mercado local, con bajas importantes en el trigo por ciertos trascendidos que hablaban de un acercamiento entre Rusia y Ucrania. No era de cualquier fuente, sino que el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que ambos países estaban llegando a un entendimiento y podía llegar a haber una suerte de cese del fuego entre ambos países y que la guerra podía tener una corta duración. De todas maneras, eso se dio y luego ya el 17, al otro día, los ataques y los bombardeos no cesaron, así que eso quedó básicamente en la nada. Fíjense cómo en el día a día y en hora a hora cada una de las cuestiones que se van conociendo derivadas de la guerra, siempre que tengan un vínculo con lo que es el aporte, la oferta de granos, se va viendo reflejado de inmediato en el mercado. Bueno, es un poco la idea de ver de cómo esta cuestión totalmente atípica en el mercado de granos se pasó a ser el primer factor de impacto y ha desencadenado, como vamos a ver ahora, subas importantes en el mercado de granos. Pero no solamente es el único fundamento que está impactando, también en el caso de tanto soja y maíz, sobre todo, se está definiendo la oferta en Sudamérica, que es un área muy relevante en la producción y en la exportación de ambos granos. Fíjense en el caso de Brasil,
bueno, Brasil arrancó una campaña en la siembra a partir de mediados de septiembre aproximadamente, de forma muy favorable. El clima fue acompañando, la siembra de los productores se fue desarrollando en tiempo y forma, e incluso por los precios y los costos, o sea, en líneas generales, los márgenes agrícolas pactados en Brasil, fomentaron una expansión de la superficie sembrada. De hecho, como vemos en el gráfico de la derecha, podemos ver la línea verde, que está representando la evolución de la superficie sembrada en Brasil. Se alcanzó una superficie récord de poco más de 40 millones de hectáreas. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Se pudo sembrar muy bien, pero luego, a partir de principios de diciembre, el fenómeno Niña, que también impactó y conocemos por Argentina, también afectó y de forma más intensa al sur de Brasil y empezó a deteriorar el desarrollo de los cultivos. Así que, en el caso del verano, pudimos ver que contra una proyección de cosecha inicial de casi 145 millones de toneladas, en este caso vemos en el gráfico de la derecha el gráfico de barras, ahí vemos la evolución de la producción brasileña en los últimos 10 años, y en las últimas dos columnas, fíjense que está un poco más clarito, estamos comparando la proyección inicial de la campaña actual contra la proyección que está vigente hoy en día, considerando que la cosecha en Brasil está en pleno proceso. Y de los casi 145 millones que se evaluaban al principio, hoy estamos hablando de una proyección de entre 120 y 122 millones de toneladas. No estamos hablando de una campaña mala para Brasil, porque de hecho, si fíjense bien en el gráfico, está asimilándose a lo que fue la campaña 2018-2019 en términos de producción, pero con la gran diferencia de área, en aquel entonces se habían destinado cerca de 35 millones de hectáreas y ahora más de 40, esa diferencia fue, la expansión de la superficie fue lo que amortiguó un poco la caída productiva a nivel país. Recordemos que en el caso de 145 millones de toneladas que se evaluaban al principio a 120, 122 que se evalúan ahora, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 25 millones de toneladas, es poco más de lo que es la mitad de la cosecha argentina, o sea, un volumen importante. Y en el gráfico de la izquierda podemos ver la dinámica de la cosecha. Hoy en día Brasil está en pleno proceso de cosecha, está aproximadamente completada el 64% a nivel país, y a medida que se va avanzando con la trilla, se van conociendo rendimientos y también se va retocando la estimación de producción. Ya en este caso, con gran parte del sur, de lo que es los estados de Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná, el más afectado, ya con la trilla bastante avanzada, se descarta que de aquí en adelante haya ajustes muy marcados en la cosecha de Brasil. Lógicamente que esto, incluso previo a la guerra, en el verano, cuando se estaba evaluando la situación de los cultivos, y más aún cuando arrancó la trilla, había en unas cuantas ruedas recortes que se iban conociendo de la cosecha brasileña, y eso lógicamente impactaba al alza en los precios de la soja. Ya ahora se espera que con este avance de cosecha, con el 64%, si bien lo debemos seguir en las próximas semanas, se descarta que haya cambios al menos de mucha magnitud. Ahora, ¿qué pasa con Paraguay? Otro país relevante, no tanto en el comercio mundial por su producción, porque prácticamente produce en circunstancias normales menos del 10% de lo que produce Brasil, pero sí es importante para Argentina porque es el principal proveedor, hablando de soja importada, para que abastece a la industria aceitera. Normalmente, bueno, si bien Paraguay cuenta con industria aceitera, tiene un excedente de exportación de poroto de soja y lo canaliza de forma temprana a la industria argentina, que puede abastecerse de materia prima en los meses previos al ingreso de la cosecha argentina, o sea, en febrero. Ahora, ¿qué pasó en esta campaña? Prácticamente la seca que afectó al sur de Brasil también afectó a las zonas productivas de Paraguay. Por eso el mapa, fíjense que la producción paraguaya de soja está concentrada bien hacia el este, está lindante con los estados del sur de Brasil. También se ve afectada por la sequía y de una proyección inicial que tornaba a las 10 millones de toneladas, ahora los cálculos están dando, tanto oficiales como privados, están dando entre 4 millones
y 4.100.000 toneladas. Estamos hablando de una caída del 60% de la producción, o sea, no es menor la caída de la producción y por ende también la exportación de Paraguay. En el caso de, bueno, el principal destino de la exportación argentina, también algo Brasil, y en circunstancias muy puntuales, obviamente ahora con sequía no, ha exportado algo de soja a Rusia. En el caso de ahora con esta situación, no solamente Paraguay no ha estado exportando soja, producto de soja a la Argentina, sino que se han conocido operaciones muy puntuales en donde la industria aceitera de Paraguay ha cerrado importaciones de soja a Argentina. Y eso, obviamente, que lo que es oferta argentina no solamente no cuenta con la producción, con la exportación de Paraguay, sino que incluso se hay una demanda adicional por parte de Paraguay. Somos para ver la situación que más allá del margen de la guerra, los precios, sobre todo de la soja, ya venían con un fuerte componente ciclo. Ahora, ¿qué pasa con el maíz? En el caso de Brasil, vemos en el mapa de la izquierda el avance de la cosecha temprana en cada uno de los estados. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Río Grande do Sul, el estado más abajo de Brasil, hay un avance de la cosecha temprana del 64% contra el 60% del año pasado. O sea, cada número que está en cada uno de los estados, en la parte superior, representa el avance actual. Y el número que está entre paréntesis en la parte inferior representa la situación del año pasado. Ahora, recordemos que Brasil está cosechando el maíz temprano, pero el maíz más relevante es el maíz de invierno, el maíz que comúnmente conocemos como la safrinha. Y en este caso, en gran parte de la superficie se siembra en lotes que son desocupados por la soja y está dándose una situación muy favorable en cuanto a la siembra. O sea, la situación se contrasta en lo que es la cosecha temprana, que fue afectada por la seca y está viéndose afectada, y la siembra de la safrinha, que en el centro del país, fíjense que ya está prácticamente concluida y muy adelantada. Fíjense, por ejemplo, en el Mato Grosso ya está completada en un 98% contra el 90% del año pasado. Fíjense, Goiás también el 98% de ahora contra el 65% del año pasado. O sea que con el adelanto de la cosecha de soja se permitió un avance mucho más fluido de la siembra de la safrinha. Por las dudas aclaro que en los mapas que vemos en pantalla, los estados que están en azul oscuro son los estados más importantes en la producción de maíz, cada una de sus variedades. Fíjense que lo que es Mato Grosso del Sur y Goiás concentran, y también un poco el estado de Paraná, estos 4 estados concentran gran parte de la producción de la safrinha. Y se ve una situación muy distinta con un maíz temprano que está cosechándose con rendimientos muy deteriorados en el sur del país, y muy diferente es la situación, que si bien recién se está sembrando, arrancó la campaña muy favorable desde el punto de vista agronómico en lo que es la siembra. O sea que hay un panorama más prometedor de maíz en el caso de la safrinha y hay escasez de soja hoy en día en lo que es entrega corta, en el caso de Brasil. Ahora, un poco pasando a Estados Unidos, un repaso muy marcado, como más que nada ver qué nos puede pasar en los próximos meses. En Estados Unidos hoy en día solamente está cultivado el trigo de invierno, que hasta hace poco tiempo estaba atravesando el periodo de dormancia. Hoy en día los principales estados productores están siendo afectados por una sequía. En el caso del mapa de la izquierda, vemos las áreas productoras de trigo de invierno. Fíjense la importancia de Kansas, que está ubicado en el centro del país, con aproximadamente el 21% de participación en la producción nacional. Está pasando algo de sequía, ahora últimamente hubo algo de lluvia, pero más que nada la idea es ver que el trigo no está atravesando la mejor situación, el trigo de invierno, en lo que es Estados Unidos. Esto, obviamente, que falta todavía mucho tiempo, muchas semanas hasta que se desarrolle la cosecha y se conozcan realmente los rendimientos y la producción en Estados Unidos, pero como para ver que la situación hoy en día no está siendo óptima en Estados Unidos. Y después, todavía recién se empezó muy de a poco, muy incipiente el avance de la siembra de maíz, ya enfocándonos en la campaña próxima,
la campaña 2022-2023. En el caso del maíz arrancó en el sur de Texas, más que nada, algo en los estados del sur, y después en el medio oeste, recién en abril, vamos a empezar a ver la siembra. O sea que nos vamos anticipando a que el mes que viene, ya más allá del desenlace de la guerra, vamos a tener que seguir cómo arranca la campaña, el factor climático, la humedad en el suelo, todos los indicadores que solemos ver para ver cómo se desarrolla la siembra en Estados Unidos. Un poco, bueno, para aclarar, la calificación de los cultivos en Kansas está en torno al 23%, normalmente está en torno al 60-70%, o sea que se ve que la proporción de hectáreas en buenas y excelentes condiciones es bastante baja, y otro estado relevante como es Oklahoma está en el 24%. Ahora, todo esto que comentamos, no solamente en la cuestión bélica, sino también en la composición de la oferta sudamericana, cómo ha impactado en los precios. En este caso, en esta gráfica, vemos el trigo en la plaza de Chicago, una de las principales plazas de referencia a nivel internacional. Vemos la evolución de los últimos 12 meses, tomando la posición más operada, la primera posición. Y fíjense la escalada de precios que hubo a partir de mediados de febrero. O sea que claramente, si bien ya veníamos a principios de año con una suba en el mercado, producto de lo que comentaba de Estados Unidos y también de una demanda un poco más firme, a partir de la invasión de Rusia al territorio ucraniano, literalmente se dispararon las cotizaciones del trigo. O sea, de niveles de 280, 290 dólares en la plaza de Chicago, llegó a superar los 480 dólares en forma momentánea. Y hoy en día estamos hablando de 400, 410 dólares, tomando como referencia la primera posición. El acumulado de subas en este periodo bélico, desde que se desató la guerra, estamos hablando de una suba de poco más de 110 dólares por tonelada, o en términos porcentuales de casi el 38% de suba. Esto, lógicamente, ha tenido un impacto directo en los precios locales. Luego el acumulado del año, también un poco mayor, 120 dólares, subió el trigo en Chicago en lo que va del 2022, por el 42,5%, y también ha crecido mucho el inverso, se ha consolidado la estructura del mercado. El inverso quiere decir que se han dado subas mucho más pronunciadas en el trigo con entrega inmediata o entrega en plazos cortos que en aquellos vencimientos un poco más diferidos, por ejemplo, en el caso del mercado norteamericano, de julio en adelante. O sea que se ha dado, esto producto básicamente de la guerra, una incertidumbre muy marcada en cuanto a la oferta de granos, en este caso, en el caso del trigo, sobre todo en embarques más cortos. Luego, en los últimos días, fue acomodándose un poco este inverso, pero de todas maneras estamos viendo valores muy superiores a lo que veíamos antes del conflicto. En el caso del maíz, también ha tenido una reacción importante a la suba, con variaciones mucho más moderadas, o más, en realidad, no moderadas si vemos contra otros momentos del año, sino respecto al trigo. Estamos hablando de casi 40 dólares por tonelada, o el equivalente a un 15%. En el 2022 ya la suba había sido un poco más marcada, y esto va muy ligado a lo que hablábamos antes de Brasil, en lo que es la cosecha temprana. Y en el caso de la soja, también subas muy relevantes, pero lo que es, desde el periodo bélico, la soja ha sido el producto que menos subió respecto a los cereales. Esto, bueno, básicamente porque el comercio de soja, como veíamos antes, no está involucrado en los países que están interviniendo en el conflicto militar, sino que la suba responde básicamente por el condimento de los aceites. Recordemos que, bueno, veíamos la participación del aceite de girasol, y ante un faltante de aceite de girasol en el mundo, gran parte de la demanda no solamente se va a otros orígenes, sino que también sustituye por otro tipo de aceites comestibles. En este caso, la suba en el periodo bélico ha sido de 24 dólares con 61, o el 4%, pero si nos vamos al periodo 2022, ya la suba es mucho más marcada. O sea, la idea de esta gráfica también es ver y desmarcar un poco la cuestión de la guerra en el caso de la suba en el mercado de soja, porque también está la cuestión de la cosecha brasileña y de la cosecha paraguaya. También está la cuestión de la oferta argentina, como ahora vamos a ver, pero más allá de las subas que se han dado,
gran parte de la suba de todo lo que va en el año, en el caso de la soja, responde más a una retracción de la oferta sudamericana que a la cuestión bélica en sí. Hoy en día, bueno, estamos con niveles de $610, 615 en la primera posición. Ha llegado, fíjense acá, luego del conflicto bélico que ha disparado también las cotizaciones del petróleo, ha llegado a niveles incluso los más altos que no se observaban desde septiembre del año 2012, hablando en el caso de la soja. Bueno, un poco ya veíamos los precios internacionales. Bueno, ¿qué pasa en el plano local? En el caso del trigo, fíjense la gráfica a la izquierda. Podemos ver muy marcado, este es un gráfico estacional, vemos la evolución de precios disponibles en lo que va en todo el año y lo comparamos con la dinámica que tuvo en los 2 años anteriores. En este caso, recordemos que en lo que es campaña de trigo, muy rápido, bueno, ha habido una producción récord en Argentina, 21.800.000 toneladas, se ha cosechado, ha habido salvo en el norte del país, la campaña fue favorable desde el punto de vista agronómico, en lo que es el centro del país y sobre todo también en la zona triguera. Ha habido un rápido farmer selling, se ha vendido rápidamente el trigo. Hoy en día aproximadamente 5 millones de toneladas de trigo quedan por vender. Esto, es decir, que queda aún en manos del productor agropecuario, pero en lo que es la exportación, y un poco lo habíamos anticipado al inicio de la charla, están comprometidas aproximadamente 14 millones de toneladas. Y recordemos que el gobierno hace poco tiempo volvió a intervenir en el mercado de granos, y entre ellos el trigo, y determinó un saldo o un volumen de equilibrio, como lo llama, de 14.500.000 toneladas. O sea que solamente para exportar del trigo de la campaña actual quedaría un remanente de 500.000 toneladas. En el caso de la industria de la molinería, básicamente es la que tiene más trigo por originar. Hasta el momento, 1,83 millones de toneladas, y normalmente en una campaña absorbe prácticamente 6.500.000 toneladas. O sea que este sobrante que queda por vender, básicamente la mayoría iría destinado a la molinería, que no se muestra muy ávida, muy necesaria de originar mercadería hoy en día, porque está un poco protegida por el cierre de las exportaciones de trigo. No cierre, sino este volumen límite que está en torno a los 14.500.000 toneladas. No se descarta, quizá no sería muy probable que haya cambios muy notables, pero quizá con el curso de los meses, una vez que se abastezca la molinería, el gobierno incremente este volumen de equilibrio a poco más de 14.500.000 toneladas. Pero en lo que es el precio, fíjense, hoy en día estamos en torno a los $310 para entrega en Rosario, entrega disponible. Llegó incluso en una rueda en donde Chicago estaba volando, se llegó a operar, se había cerrado después más bajo, pero se llegó incluso a operar a $350. En esa misma rueda luego cerró a $330. Pero básicamente la idea es ver que son precios muy superiores a lo que veíamos en años anteriores. De todas maneras, también un limitante que tiene, no solamente con el trigo, sino en los precios generales de los granos, es el diferencial cambiario. O sea que esos $310, en realidad, si el productor quiere luego dolarizar la venta, está convalidando una brecha cambiaria, un descuento muy importante. Esto producto de que, bueno, obviamente el comercio de granos se liquida al mercado de cambios oficial, y si se pretende dolarizar, se hace a través de los dólares alternativos, que bueno, desde CENI también lo operamos. Hoy en día hay una brecha de cerca del 80%. Ya si nos vamos al trigo nuevo, subas también similares, de un poco de menor proporción a lo que se da en el trigo disponible, pero hoy en día un productor, si quiere asegurarse o fijar ventas, fijar márgenes para la próxima cosecha, si sabe que va a sembrar trigo, bueno, hoy en día, más allá de la suba importante que hubo en todo lo que es insumos agrícolas, hoy, dependiendo de la zona, los márgenes dan muy bien con valores forward de $270, $290 aproximadamente. Y bueno, se llegó a un pico de $300 por tonelada. Son
valores muy superiores a los valores de las otras campañas, aunque también, como decía recién, el precio de los costos de los insumos también son superiores a otras campañas. Ahora, en lo que es vendido, se ha comprometido 1.500.000 toneladas de trigo nuevo y lo que ha comprometido la exportación ha sido 1.800.000 toneladas. En este caso, el gobierno muy probablemente lo ajuste en un futuro porque es un volumen muy bajo. Solamente permite para exportación de trigo nuevo 2 millones es el volumen de equilibrio hasta ahora. Así que por eso la exportación no puede declarar más. Ya llegó al 90% de ese límite. Ahora, en lo que es maíz, en la gráfica de la izquierda vemos también la evolución de los precios con entrega disponible en Rosario. Estamos viendo hoy en día niveles de $300 por tonelada, 310 llegó a estar, niveles superiores al resto de las campañas, como vemos en el estacional, por encima del 2021, 2020, 2019. Y acá quiero recalcar la brecha que existe, que un poco va vinculado no solamente a la situación local, a los rendimientos que se están conociendo hoy en día con el avance de la cosecha de maíz. Aproximadamente está el 6% completado, producto de la niña y de la seca, en lo que es el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Entre Ríos ni hablar, los rendimientos son muy bajos, están muy deteriorados, solamente se puede ver rendimientos un poco más satisfactorios en lo que es el sudeste de Córdoba, en la zona de Marco Juárez, Unión, y ante las buenas perspectivas que tiene Brasil para la siembra tardía, la mejora en situación hídrica en Argentina para el maíz tardío y el componente bélico, se ha disparado el inverso entre las posiciones, entre los precios con entrega en abril, esto tomando como referencia el mercado a término, el Matlarrofex, y las posiciones a julio, o sea que tenemos un maíz muy caro en términos de plazo de entrega, con un premio que está rondando entre los 40 y los $45. O sea, nunca hubo una diferencia tan marcada entre el maíz temprano, o sea, si lo voy a entregar en el disponible o si lo entrego el mes que viene, respecto a lo que es el maíz de segunda, o sea, con entrega en julio en este caso. Hoy en día hay un premio, repito, récord, nunca se había dado tanta diferencia, está en torno a los 40 o $45. En lo que queda por vender de maíz de la cosecha vieja, aproximadamente 2.200.000 toneladas, ya está prácticamente todo comprometido, de acuerdo al volumen de equilibrio establecido por el gobierno. Y, bueno, lo que comentaba recién, hay una consolidación del mercado inverso. En el caso de la soja, y ya, bueno, vamos terminando, vemos los precios disponibles, también muy por encima de los años anteriores, llegó a un pico de $500, ahora, bueno, en estas últimas ruedas, también muy influenciado por lo que vaya a suceder en temas de retenciones. Recordemos que el día domingo se anunció que a partir de este lunes que pasó, del lunes 14, se cerraron los registros de exportación para los subproductos de soja, es decir, harina, aceite, pellets, todo se cerró, los exportadores no pueden declarar y normalmente eso se hace es la previa a una suba de los derechos de exportación. Bueno, lo cierto es que no ha pasado nada en los últimos días, pero se espera que hoy, si llega a hablar el ministro de Economía o el presidente también en su, entre comillas, guerra contra la inflación, quizá lo disfrace un poco y pase en una serie de medidas esta suba en los derechos de exportación. Esto, por lo que va a ser claro, que se acuerdan los trascendidos, no es nada oficial, para lo vas a claro, a lo mejor hay que ver qué sucede después, pero se hablaba de un incremento de 2 puntos en los subproductos y así quede la misma alícuota para el poroto de soja, que está en el 33%, y quede para los subproductos también. Obviamente que un poco la excusa oficial es igualarlo, pero bueno, obviamente no bajándolo uno, sino subiendo el resto. Y esto implica obviamente las bajas que tuvimos en el mercado, que el mercado ya lo va asimilando. Lo mismo lo que es la soja nueva, el gráfico de la derecha. Fíjense que para soja con entrega a mayo, bueno, $440, $450. Y bueno, también a raíz del producto de las retenciones se han encontrado bajas en el mercado, siendo que Chicago, por ejemplo, en la rueda de ayer, ha tenido subas de hasta entre $6 y $7 y el mercado local tuvo un retroceso.
En lo que queda de soja por vender, de soja vieja, aproximadamente 3.100.000 toneladas, pasarían como carry de una campaña por otra, y a esto le debemos sumar 1.500.000 toneladas que fueron vendidas, pero que aún restan por fijar precio. En el caso de la soja nueva, soja 21-22, a diferencia de lo que ocurrió con el trigo y un poco con el maíz, hay un farmer selling muy desacelerado, es muy poca la soja que se comprometió, que se vendió de la nueva cosecha, 9.800.000 toneladas, y fíjense que de todo lo operado, menos de un tercio tiene precio. O sea que eso también da un poco cuenta de que el productor ha decidido optar más por comercializar los cereales, un poco también por los precios que habíamos recién, y que en el caso de la soja actúa más como, entre comillas, ¿no?, reserva de valor ante la imposibilidad de convertir o de proteger los fondos de la inflación y de la apreciación, porque si, como decíamos antes, ante una venta convierto y me paso a dólar, estoy convalidando la brecha cambiaria y por ende un precio bastante inferior. En el caso del girasol, ese ha sido el producto que más subió tras el conflicto bélico. Esto, bueno, en base a todo lo que comentamos antes. Han llegado precios de hasta, en el caso de Rosario, $700 en los puertos del sur de Bahía Blanca. También se negociaban entre 700, Bahía Blanca y Quequén, entre 700 y $800 la tonelada. Y esto, bueno, responde al gráfico de la derecha, que es la suba del aceite de girasol. En este caso, representado por el precio FOB, es decir, el precio de exportación en nuestro país. En el caso del farmer selling, se han vendido 1,53 millones de toneladas y están preciadas 1,34. Recordemos que el girasol, bueno, ya terminó de cosecharse en el norte del país y hoy en día se está desarrollando la cosecha en todo lo que es el centro-sur de Buenos Aires y el este de La Pampa, que es la zona también relevante en producción de girasol. Bueno, vamos terminando, no me extiendo más. ¿Qué seguimos de aquí en adelante o cómo seguimos también? Bueno, obviamente seguir el curso de la guerra, de este desenlace, de este conflicto militar, que obviamente ha impactado, ha bloqueado y ha cambiado el flujo comercial de la exportación de granos y sus productos. También ver la duración, obviamente a seguir el día a día, que no solamente tiene impacto en los precios de la rueda, sino que también va a dar cuenta de si los países del hemisferio norte, como es el caso de Ucrania, va a poder concretar la siembra o no. O sea, si vemos que próximamente el conflicto se va resolviendo y va llegando a su fin, en este caso, vamos a hablar de que Ucrania podrá sembrar algo de maíz y de girasol y va a poder cosechar bien lo que es el trigo de invierno. Ahora, si esto se extiende o incluso se va agudizando el conflicto, esto va a estar lejos de suceder. También prevemos que para las próximas semanas siga habiendo volatilidad en los mercados, esto por la interacción de los fondos de inversión, el cambio de conducta de importadores y exportadores hace que haya precios mucho más volátiles, con diferencias mucho más marcadas y cierta inestabilidad en cada una de las ruedas. O sea que podemos ver un precio que se está ofreciendo la exportación o la fábrica a un determinado momento y que en horas o incluso menos de una hora desaparezca este precio por la volatilidad que está teniendo el mercado internacional. También en el mundo vemos, sobre todo en trigo, hay una demanda mucho más firme. Los países importadores no solamente buscaron orígenes alternativos, sino que también apuraron sus compras como para almacenar stock ante el miedo de que la guerra se extienda en el tiempo. También, bueno, el calendario de siembra, como decía recién, también se va a empezar a desarrollar la siembra en el hemisferio norte, sacando Ucrania, la importancia de Estados Unidos y también los países de Europa. Estados Unidos, un dato a tener en cuenta, ahora a fin de mes, el 31 de marzo, va a dar a conocer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que siempre da su actualización. Bueno, en este caso va a brindar sus proyecciones de siembra para la campaña 2022-2023. Por las dudas les recuerdo, es un informe muy importante, suele tener un impacto bastante marcado en el mercado. Se va a dar el jueves 31 de marzo. En el caso de Brasil, ya la cosecha de soja está bastante avanzada, está, bueno, un poco más del 60%, o sea que se descarta que haya ajustes muy marcados en la producción y por ende que tengamos
un impacto en el mercado. Y en el caso de Argentina, dos cuestiones. Por un lado, el clima. En el caso del desarrollo de la trilla, como decíamos antes, es muy incipiente en el caso del maíz y se está arrancando con la trilla de soja, a ser clave lo que suceda en materia climática, sobre todo con los precios con entrega disponible. Y el caso de la cuestión impositiva, no solamente por las retenciones para ver qué sucede y si algo se publica en el día de hoy, sino también por la intervención sucesiva que se viene dando. Sobre todo, bueno, no para ver declaraciones por parte de Feletti, el secretario de Comercio, que un poco amenaza con la cuestión de intervenir. Cuando se publicaron los fideicomisos, en el caso del trigo, luego que declaró que no era suficiente. Así que con los niveles de precios actuales, es recomendable tomar coberturas, sobre todo coberturas flexibles, en un contexto tan volátil como el actual, pero a medida que se pueda ir fijando precios que, como veíamos en todas las gráficas que mencionamos recién, son bastante más alentadores que en otras circunstancias, a pesar incluso de la suba de los principales insumos agrícolas. Así que bueno, esa es un poco la idea. Bueno, obviamente abierto a cualquier consulta, pregunta que surja. Yo por los dos aclaro que el chat no lo estaba viendo, así que cualquiera ahora, cuando comparta la pantalla, lo vemos. Cualquier consulta, nos van consultando, acá están los correos y también de los operadores, que en el caso de Natalia Darío, que también está presente en la charla, operadora, compañera mía también de CENI, ante cualquier consulta, cualquier operación, lo que sea a través de Mauricio, o nos contactan, totalmente a disposición para lo que necesiten. Bueno, Eugenio, te agradecemos. Muy completa tu presentación. 1 hora clavada. No te quise interrumpir porque nos dimos cuenta que la tenías bien armada y completa y recorriendo todo el ámbito internacional y local. Pero bueno, fueron surgiendo algunas preguntas, así que si te parece te modero un poco el chat. Y bueno, lógicamente la primera consulta de Mariano está relacionada al conflicto, ¿no? Vos creo que ahora tenés acceso, pero bueno, él lo que pregunta es cuánto de esta distorsión del mercado que produce el conflicto podría volver a la normalidad luego de que finalice, esperemos, ¿no? el conflicto de Ucrania-Rusia y cuánto puede ser residual. Bueno, me imagino que no relacionado a que se puedan realizar los trabajos de siembra o no, pero te dejo a vos que estás en tema para que te explayes. Mira, obviamente que no podemos a lo mejor prever cuánto va a ser la duración del conflicto, pero sí podemos afirmar de que en caso de una corrección de precios, va a ser de forma mucho más tardía a lo que fue la suba. O sea que no es que a lo mejor si vemos que el conflicto va llegando a su fin, los precios van a volver de forma inmediata a los niveles preguerra, sino que va a tardar todo en acomodarse. Obviamente que hay un condimento especulativo que está moviendo y haciendo que los precios sean más volátiles, pero en caso de una resolución del conflicto, la rápida suba luego va a ir corrigiendo, pero de una forma mucho más lenta de lo que fue la suba. ¿Por qué? Bueno, por un lado, en el caso de Ucrania, hay muchas terminales portuarias que están dañadas, o sea que va a haber, si se termina el conflicto, no es que de un día para el otro va a volver el flujo normal de embarques y de envíos. También supongo yo va a haber cierta desconfianza en los países importadores, en donde van a tener o van a necesitar de una certeza mucho más marcada a recurrir nuevamente a estos mercados, en lo que es el mercado ucraniano y el mercado ruso. Yo creo que una vez que se solucione, van a seguir abasteciéndose de otros orígenes. Y en el caso, obviamente, dependiendo de la duración, va a depender si se desarrolla o no la siembra de primavera, que esto involucra en primer medida el maíz, en segundo lugar el girasol y luego la cosecha de invierno. Así que puntualmente lo que es la pregunta, bueno, en caso obviamente de que se resuelva la guerra, va a haber una corrección a la baja en los precios, pero a un ritmo mucho más desacelerado de lo que fue la brusca suba. No sé si Mariano respondí bien a tu inquietud. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, vamos a dejar si Mariano tiene algún otro comentario. Bueno, de hecho ya lo había hecho. Y hay un par de consultas, Eugenio, más relacionadas al girasol. Bueno, Mariano mismo preguntaba acerca de las primas sobre el oleico.
si se puede o si vos ves que se podrían ver mayores primas que otros años. Y de paso, que estamos con Girasol, Eduardo consulta sobre la baja esta última semana en Girasol. Hasta el viernes dice estaban 800 y ahora ofrecen 600. Bueno, de vuelta, imaginamos que tiene que ver con toda esta volatilidad, pero capaz que tenés también algunas respuestas más certeras. Bueno, en primer lugar, hablando de las primas por el oleico, claramente pueden ampliarse. Y en el caso de la última baja, está ligado, muy vinculado a lo que es la evolución de los aceites. Un indicador muy más, el precio de los aceites, por ejemplo, en Chicago, en el caso del aceite de soja, que repito, o sea, tiene su vinculación, su correlación, el aceite de soja, el aceite de palma, que son los más operados, con el resto de los aceites. Y también, más allá del valor del precio internacional, llega a un punto en donde la demanda deja de convalidar esta suba de precios. Es decir, que ahí empieza a sustituir, y en el caso puntualmente de girasol, que el producto final son los derivados, principalmente el aceite y luego la harina y los pellets, empieza a haber cierto, como diciendo la demanda, bueno, hasta acá pago y luego espero y veo, y si no sustituyo con otro subproducto. Eso es básicamente lo que sucedió con el girasol. Y después, te diría no en segundo lugar, en cuarto o quinto lugar, pero no deja de ser un factor relevante, también los rendimientos que se vayan a obtener en la provincia de Buenos Aires, en el este de La Pampa, que hoy en día se está desarrollando la cosecha. Hoy en día, que en girasol me parece que no lo mencioné, se está hablando de una cosecha de 3.300.000 toneladas, pero sujeta a posteriores revisiones porque aún falta terminar con la trilla. Lógicamente ha sido el producto que más subió, y también tener en cuenta que los derechos de exportación para el girasol y los subproductos son más bajos que en el caso del complejo de la soja. Muy bien, Eugenio. Muy completa tu respuesta. Hacemos también un aporte, a ver qué te parece, que nos hacía Andrés respecto a la volatilidad en girasol. Y él comentaba sobre la participación de Indonesia con aceite de palma, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Exactamente. Indonesia y Malasia son países claves en lo que es la producción de palma. De hecho, también han tenido en su momento un impacto en el resto de los aceites cuando fue la pandemia, y ahí fue una cuestión de que muchos trabajadores de países vecinos, o sea, el cultivo de palma es muy mano de obra intensivo, o sea, que requiere de la presencia de trabajadores que van al campo y van cosechando este producto. Y por la magnitud de la cosecha, de la producción y también en el comercio mundial, incide directamente en el resto de los aceites. O sea que está muy vinculado, o sea, uno puede decir que tiene que ver la palma, que está en Indonesia y Malasia, que son los principales países de referencia, pero para lo que es el consumo humano tiene una vinculación muy marcada. Y ante una suba muy importante del aceite de girasol y en parte también el aceite de soja, bueno, la demanda sustituye en la medida de lo posible por otro tipo de derivados. Muy bien, Eugenio, muchas gracias. Bueno, estamos esperando a ver si hay más consultas en el chat. Mientras tanto, déjame empezar a agradecerte a vos y a todo el equipo de CENI, varios de ellos en pantalla en este momento. También, si quieren alguien más del equipo de CENI participar con el micrófono, por favor, me dicen y les habilito el micrófono, pero bueno, desde Limagrain nos parece una acción excelente poder ofrecer este webinar, esta información, junto con CENI de mercado en tiempos, ¿no?, tan críticos. Y bueno, información súper valiosa, de primera mano. Así que nada, hacer extensivo el agradecimiento en nombre de Limagrain a CENI, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, Tomás. Y bueno, por las dudas también, bueno, ahí está Natalia, te aviso por las dudas que levante la mano, pero también agradecer por parte del equipo a ustedes la invitación. Y bueno, también remarcar que a lo mejor alguna duda, alguna consulta puntual que surja, bueno, también bueno, tienen nuestros contactos como para poder comunicarse. Nati. Nati,
Bueno, por mi lado yo quería agradecer la invitación a hacer una charla conjunta entre Limagrain, Sursen, CENI. Y bueno, quedamos como siempre a disposición ante cualquier duda, cualquier consulta que tengan con respecto a los canjes, a mercado, algún tema puntual que quieran saber. Estamos siempre dispuestos a escuchar todas las dudas, consultas y bueno, y ver si podemos potenciar negocios. Así que bueno, agradezco nuevamente esta posibilidad. Excelente, Nati, muchísimas gracias a vos nuevamente, a Mauricio también del equipo de Limagrain que estuvo también gestionando esta reunión. Y como vos bien decís, estamos en contacto tanto y disponibles, tanto ustedes como en LG, para, para estar atento a oportunidades de negocio y capturar estas interesantes por ahí primas que estamos viendo y ir tomando tal vez posición en insumos. Así que no hay más preguntas en el chat. A ver, ahí aparece Mariano de vuelta. Gracias, Mariano, por tu participación. ¿Qué países creen que pueden ser más elásticos en la siembra de girasol para abastecer las exportaciones de Rusia y Ucrania? Pregunta Mariano. Bueno, por un lado, en el caso de lo que es siembra de girasol, hay otros países como Turquía, por ejemplo, que también produce, pero también importa, y luego lo que es muy poco Estados Unidos, y la oportunidad llega para Argentina también. Básicamente, del hemisferio norte, los países que más inciden en la producción son Rusia y Ucrania y los pequeños ex soviéticos, o sea que es la zona que está afectada. De ahí que el girasol haya subido mucho más de lo que subió el resto de los productos. Así que como principal proveedor alternativo, te diría que en lo que es, estaríamos hablando de Argentina en lo que es hemisferio sur. Luego, la zona más relevante en lo que es exportación, estamos hablando de Rusia en primera instancia y Ucrania. De todas maneras, aclaro que esta cuestión del desarrollo de la siembra impacta en Ucrania, pero no así tanto en el caso de Rusia. Porque si bien el conflicto bélico abarca a los dos países, la guerra se está desarrollando en territorio ucraniano. Así que la cuestión logística de exportaciones abarca a ambas naciones. En el caso de la siembra, está directamente afectando lo que es Ucrania, pero no así tanto en Rusia, que es la principal productora de girasol y también procesa aceite de girasol. Digo, para aclarar de que por más que ambas naciones estén en el conflicto, digamos, la siembra hoy en día está amenazada en Ucrania, pero no en su totalidad en el caso de Rusia. Perfecto, Eugenio. Y bueno, tal vez la última pregunta de Eduardo sería cómo se refleja eso o se podría reflejar en precios para la próxima campaña de girasol. ¿Se mantiene esta tendencia o qué podríamos llegar a ver? En lo que es precio operatorio local, si se mantiene esta tendencia, no solamente por el precio de los aceites, sino que también producto de la guerra se han afirmado otros commodities como el petróleo y commodities energéticos, que también tienen una relación muy directa en el precio de los aceites por el corte de los biocombustibles. Así que en ese caso, de mantenerse y de no haber cambios en las reglas de juego en nuestro país, estaríamos hablando de que si se extiende el conflicto, los precios que hoy vemos en el disponible, no los mismos precios, pero irían ya trasladándose como para el girasol de la próxima cosecha. No los mismos valores, pero valores con descuentos no muy significativos. Y por las dudas aclaro, siempre y cuando no haya alguna intervención o cambios por parte del gobierno que ahí desalentarían la siembra. Muy bien, Eugenio. Bueno, excelente. Bueno, siguen entrando las preguntas. Si no hay problema, por ahí ya las respondemos. Sí, bueno, José consulta sobre un estimado de expectativas de siembra de girasol eh, para la próxima campaña y cuánto, ¿no? Cuánto le podría llegar a robar, digamos, el girasol a la soja. Sí. Digamos, en el caso de, obviamente, de mantenerse estos niveles de precios, habría una expansión en la superficie sembrada. En la campaña esta que estamos cosechando se sembraron 1.650.000 hectáreas. Ahora se
tranquilamente podríamos volver a niveles de campañas anteriores de 1.800.000 o 1.900.000 hectáreas. Obviamente que la campaña de girasol, la siembra, está muy desglosada en dos regiones, lo que es el norte del país, el Chaco, en lo que es la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, en el centro no es una zona girasolera. Y en el caso de la soja, sí, dando que los márgenes de mantenerse esta tendencia serían más favorables, estaría sacándole algo de terreno a la soja, sobre todo en el norte del país. Ahí estaría compitiendo más que nada por el uso del suelo. En el caso de la provincia de Buenos Aires ya sería un poco menos marcado por el tema de la combinación o la rotación de cultivos de invierno y los cultivos de segunda. En ese caso ya podría ser distinto el planteo. Eso hablando directamente, obviamente repito, si ya falta unos cuantos meses para la siembra de girasol, entonces de mantenerse la tendencia. Y sobre todo con, si bien a nivel internacional la brecha entre los subproductos de girasol y de soja es mucho más acotada, en el mercado local tenemos el gran diferencial de los derechos de exportación. Está clarísimo, Eugenio. Bueno, si no hay más preguntas y les parece bien, te vamos a dejar que tomes un vaso de agua, por lo menos, o te prepares el mate. Nada, agradecerte de vuelta, agradecer al equipo de CENI. La verdad que un placer poder llevar adelante este webinar y como le dijimos antes, gracias a todos los participantes por unirse y estamos desde ambas empresas a disposición. Así que, bueno, vamos a ir cerrando este webinar. Buen día a todos y que terminen bien la semana y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Tomás. Hasta luego y saludos a todo el equipo. Hasta luego.